Saludos amigos, soy Micaela Díaz, me encuentro en la capilla de la Casa Cardenal Clemente Maurer, en esta oportunidad junto a Monseñor Aurelio Pessoa Rivera. Él es obispo del Vicariato Apostólico del Beni, y en esta oportunidad queremos conocer un poco más acerca de él, de su vida, de su testimonio, de su misión en Bolivia. Monseñor, bienvenido. Micaela, buenas tardes, un gusto y gracias por la invitación para este momento de una conversación fraterna, y creo que pues me siento contento de que me hayan invitado. Gracias, Monseñor. Queremos ya nomás iniciar con este recorrido de Monseñor hasta llegar al obispo que tenemos ahora delante de nosotros. Monseñor, ¿cómo es su familia? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cómo ha sido su infancia un poco? Cuéntenos, por favor. Pues vengo de una familia de 8 hermanos, en realidad 7 varones y una mujer. Ya 2 de ellos ya no están. Entonces una familia sencilla como muchas, que provenimos de pueblo. Vengo de un pueblo en Ñuflo de Chávez, Concepción, que es la sede del Vicariato Ñuflo de Chávez. Y bueno, como digo, una familia muy sencilla de 8 hermanos, trabajadores siempre, porque mi papá era rescatador de goma y también era albañil, oficio que varios de mis hermanos y nosotros sobre todo hemos trabajado al principio aquello, y creo que pues a medida que pasó el tiempo cada uno ha ido haciendo su vida. Yo soy el quinto de los hermanos y creo que pues, ¿qué te puedo decir? Repetirte, una familia sencilla, una familia humilde, como muchas otras de las cuales pues yo digo que estoy orgulloso de haber tenido esa familia que me enseñó la religión. Yo, de los recuerdos que tengo de niño, en la parroquia de aquel tiempo, un pueblo pequeño, vivíamos a 3 cuadras prácticamente de la plaza, y la campana de la parroquia se escuchaba en todo el pueblo, porque era pequeño, se escuchaba, y tocaba 3 veces al día. La primera a las 6 de la mañana, y allí nuestros padres, mi padre por lo menos, decían era que el ángel bajaba a cuidar el mundo. Y entonces uno tenía que rezar el Ángelus, desde la hamaca o desde la cama donde hubiera uno estado, ¿no? A mediodía sonaba otra vez y el ángel también descansaba, era todo humano, ¿no? Y en la tarde, a las 6, otra vez sonaba, a las 6 de la tarde, sonaba y el ángel se iba a descansar, ¿no? Por eso en las casas yo creo que con el deseo de que los hijos no salieran para exponerse, claro que no habían tantos peligros como hoy, pues decían en la noche del diablo, entonces no hay que salir, hay que estar en casa. Y bueno, yo creo que esas son de las cosas que yo viví en casa, y sobre todo era obligatorio, por ejemplo, ir a misa todos los domingos, ¿no? Entonces creo que me crié en una familia pues católica, como muchas otras de pueblo hasta ese tiempo. Con el tiempo, como bien sabemos, han ido cambiando, y seguramente hoy pues el catolicismo en los niños y jóvenes se vive de manera distinta. Es muy diferente la vida ahora, Monseñor, de cómo era. Sin embargo, en este clima, en esta familia católica, nace su vocación. Cuéntenos un poco, Monseñor, cómo ha sido este encuentro con Jesús y cómo decide por la vida franciscana. Bien, yo en el barrio éramos como unos 10 muchachos, casi de la misma edad. Habían unos mayores, pero era como 1 o 2 años máximo. Entonces éramos un grupo que nos reuníamos para apoyar en la iglesia primero, y después algunos de ellos entraron como acólitos en la iglesia. Y claro, ellos iban formando otro grupo, y al final todos terminamos entrando al grupo de acólitos para el servicio al altar, y al final llegamos a unos 20 jóvenes, 20 niños en realidad, ¿no? Entonces fue de allí que yo creo que allí comenzó mi vocación, mirando, que es lo que uno siempre hace, observando la vida de los padres franciscanos. Ellos eran alemanes, y una de las cosas que me llamaba la atención pues es que ellos, venidos de lejos,
para darnos misa, decíamos nosotros. Bueno, hoy se sigue utilizando ese término, ¿verdad? Y creo que era lo primero que me llamó la atención mientras estaba en la escuela, el colegio y después el bachillerato. Yo fui acólito hasta el cuarto medio. La última vez recuerdo que ayudé, como se solía decir en la misa, fue un 2 de febrero, la fiesta de la Candelaria. Nos se inauguraba una capilla y allí había un hermano en mi pueblo muy bueno, el hermano Bendelín, que yo llegué de vacaciones al pueblo y me dice: no hay monaguillos, entonces vos tenés que venir a ayudar. Y claro, lo hice con mucho gusto y esa fue la última vez que yo ayudé, como te decía, en la misa. Yo creo que allí nació mi vocación, allí despertó mi vocación. Posteriormente, saliendo bachiller, tenía que tomar una decisión y en ese sentido, pues no siempre los padres están a favor de lo que uno hace, ¿no? Porque los padres, como todos, siempre aspiran a que los hijos tengan una profesión distinta y lo de sacerdote, si bien es cierto, era aceptado, pero no era seguramente lo que papá y mi madre esperaban. Sin embargo, creo que tuve el apoyo, si bien no directamente así, de animarme, pero sí que había el apoyo de mi madre y bueno, y de algunos de mis hermanos, porque también debo confesar que habían algunos de mis hermanos que no le veían a esto de hacerse religioso y de hacerse cura, ¿no? Entonces decían: ¿y para qué? No te vas a quedar aquí, un día te tenés que ir, ¿no? Y bueno, muchas de las cosas que se dicen, pero que con el tiempo uno se da cuenta que no responde a una realidad o a una verdad cuando uno la va conociendo, ¿no? ¿Cómo recibe, Monseñor, el nombramiento del Papa? O antes de ello, tal vez, ¿cómo es esta trayectoria misionera franciscana que usted hace saliendo ya del convento? ¿Cuál es el proceso que sigue, Monseñor? Yo terminé los estudios teológicos el año 87. Mi primer destino, como pertenecía a una institución misionera, mi primer destino es algo que yo me pregunto, fue el Beni. Mi primer destino. Estando allí, los superiores de ese momento, después de 2 años y medio que estuve haciendo mi servicio en el vicariato apostólico del Beni, me dijeron o me pidieron que vaya a hacer estudios superiores. Fui a Roma y al volver yo pensaba que volvía al Beni, pero no. Sin embargo, estuve en Cochabamba, Santa Cruz, después otra vez Cochabamba y finalmente como obispo en La Paz. Yo cuando me ordené el año 89, debo decir que tuve miedo. Creo que es natural el miedo, creo. Puede ser que algunos sí, algunos no, pero yo me acuerdo que decía, bueno, ¿y si no? ¿Y si esto se termina? Y si no aguanto, porque uno habla en términos de aguantar, como si la vida fuera aguantar, ¿no? Y si no aguanto, entonces, pero yo me acuerdo que fue una de las cosas, dije, bueno, aquí estamos y vamos a seguir adelante y Dios dirá. Y bueno, el 2014 o el 2011 fui nombrado, o elegido, más que nombrado, elegido ministro provincial de los franciscanos en Bolivia y me vine a vivir a Cochabamba. Y allí en el mes de marzo de ese mismo año 2014 me llamaron y donde me comunicaron que me nombraban obispo auxiliar de La Paz. Fue un cambio de vida en realidad, ¿no? Mi seguridad con los frailes, como fraile o en el convento, saber qué hacer, la vida más o menos ordenada, no es que está desordenada ahora, ni mucho menos, pero la vida es decir, uno sabe qué es lo que tiene que hacer, pero cambió totalmente, ¿no? Allí debo decir que, pues, fue también una decisión muy complicada, eso seguro, ¿no? De parte mía, porque te debo decir que yo jamás pensé ser obispo, jamás, no estaba, debo decir así, no estaba en mis planes, ¿no? Yo fui elegido provincial por 6 años y solamente estuve 2 años y medio. Entonces, cuando vino esto, me cortó y, bueno, y ahora, y fue irse a vivir a La Paz, ¿no?
Además, con un cambio de clima, también con un cambio de gente, con una cultura distinta. Monseñor, ¿qué es lo que más puede rescatar que le ha dado el ser obispo auxiliar de La Paz y de este bonito lugar? Yo creo que la gente de La Paz, la gente que yo conocí, y creo que hay gente muy buena en La Paz, muy, como te digo, muy fraterna. Hubo mucha gente que me ayudó, sobre todo al principio, que me animó, que estuvo muy cercana y que estaba allí, ¿no? Estamos aquí a ver en qué podemos ayudarle, qué podemos hacer. Para mí fue una de las cosas muy buenas. No es que no lo había vivido como sacerdote franciscano, pero siendo obispo era de una manera distinta. Claro, pasó el tiempo y es verdad, uno que es desconocido siempre se le mira con un poco de desconfianza, ¿no? Cuando no se conoce. Pero a medida que ya nos fuimos conociendo, creo que la confianza vino y tengo muy bonitos recuerdos de La Paz. Por ejemplo, en una oportunidad que me tocó ir al campo, a Tirata se llama una comunidad, había reunión de catequistas de la Vicaría Illimani Río Abajo, entonces voy allí con un amigo que hace de chofer y a la salida del pueblo nos esperaban. Entonces me pusieron un collar con pepino, con repollo, con tomate y todo. Entonces iba todo recuerdo, y sobre todo uno tenía que entrar bailando. Nunca le he hecho al baile, pero bueno, allí estábamos en ese momento cargando sobre todo el peso, ¿no? Eso fue una de las anécdotas muy agradables. Después vinieron otras parecidas, pero claro, la primera es siempre la que marca la vida de las personas. Además, en su paso por la ciudad de La Paz, por la arquidiócesis de La Paz, usted tiene la responsabilidad también de ser parte de la conferencia episcopal en un cargo y fuera de eso recibir al Papa Francisco en la visita a Bolivia. Esta experiencia seguramente también ha sido muy valiosa para usted. Si nos puede contar alguna anécdota, algo que le ha sucedido durante este tiempo. Sí, yo creo que la venida del Papa Francisco, recuerdo, el arzobispo Monseñor emérito, ahora Monseñor El Mundo, dijo que viajaba a Santa Cruz para tener una reunión muy importante. Dijo, voy y regreso en el mismo día. Y solíamos nosotros reunirnos los días lunes. Entonces, como él vino o fue a Santa Cruz el día lunes, él dijo, nos reunimos el martes. Y con Monseñor Jorge Saldías, nos preguntamos, ¿no?, qué era lo de especial, o qué era lo delicado, o qué era lo de importante. Al día siguiente tuvimos la reunión, hablamos de las cosas de la arquidiócesis y al final el arzobispo nos dice que la reunión importante en Santa Cruz era para comunicar que el Papa Francisco había aceptado la invitación del presidente de ese tiempo, don Evo Morales, una visita a Bolivia. Y que los arzobispos reunidos en Santa Cruz, vivía todavía el cardenal Julio Terraza, habían pensado que yo podía hacer este servicio de preparación para la venida del Papa. Para mí fue una anécdota interesante, porque yo le digo a Monseñor Edmundo, le digo, pero yo, ¿por qué? Yo llevo un año más o menos ni un año de ordenado obispo. Le digo, hay otros que tienen la experiencia, yo recién estoy aprendiendo a ser obispo. Y entonces Monseñor Edmundo, con esa comprensión que muchas veces manifestaba, dijo, bueno, aquí está, nosotros te vamos a ayudar, y si hay alguna cosa, pues estamos nosotros aquí. Esa fue una de las cosas que lo he contado siempre como una anécdota interesante. Por otro lado, entre las cosas anecdóticas, puedo decir, fue el encuentro en varias oportunidades con el presidente, con don Evo Morales, que era en ese tiempo, para coordinar la visita del Papa. Luego, ese mismo año 2015, parece que los obispos estuvieron conforme con la actividad que había realizado, no solo porque había un equipo, ¿no? Entonces creo que es importante trabajar en equipo. Y en noviembre del 2015 me eligieron secretario general de la Conferencia Episcopal. Y allí fue otra sorpresa, ¿no? Porque
yo digo, habían otros obispos que ya tenían una vida más o menos de recorrido, ya sabían cómo se hacían las cosas y bueno, pero creo que lo tomé el desafío, pedí, debo decir, ayuda a los hermanos obispos, pero por supuesto a Dios para que me diera la sabiduría, la fortaleza y sobre todo la valentía para llevar adelante ese encargo que me pedía la Iglesia por medio de los obispos, la Iglesia en Bolivia por medio de los obispos. Ya usted ha tenido también varios encuentros con el Santo Padre en distintas oportunidades. Monseñor, ¿alguna experiencia que nos quiera relatar? El año 2014, en el mes de septiembre, creo que normalmente es ese mes o por ese tiempo que se celebran unos encuentros en Roma de los obispos nuevos. Y hay un curso de administración y de varios temas que hacen a la vida episcopal o a la vida del obispo. Al final hay una audiencia con el Papa. Y yo recuerdo que estaba en el primer banco, a mi lado había un africano, y estaba yo y Monseñor Jorge Saldías. Y entonces después de los saludos, cuando fuimos a saludarle allí, entonces le digo, Santo Padre, soy Aurelio Pessoa Rivera, obispo auxiliar de La Paz, y me mira así, así me dice, ¿vos sos el franciscano o el dominico? Y yo le digo, yo soy el franciscano. Y me dio la mano y me agarró muy fuerte y me dice, bueno, hemos puesto a 2 mendicantes allí, esperamos que no se peleen por la comida. Y fue una risa la del Papa, yo me reí y fue una risa muy espontánea del Papa, que después algunos obispos me preguntaron que qué le había dicho al Papa que le hubiera causado risa, ¿no? Yo le dije, ese es un secreto, una anécdota muy bonita. Bueno, ahora conocemos todos este bonito secreto, esta bonita anécdota. Monseñor, actualmente usted es obispo del Beni, sin embargo, en todo este tiempo nos imaginamos también que nos ha venido contando de algunas personas que han sido parte de esta experiencia, de parte de su vida, algunas personas que usted quiera, que usted recuerde que han sido también parte de este crecimiento que usted ha tenido hasta llegar a este momento. Pues yo debo decir de algunas personas, principalmente al que fue párroco de mi pueblo, el padre Miguel Brems, un sacerdote alemán bajito, raro alemán bajito. Entonces él me ayudó mucho, él me orientó mucho en el primer tiempo, sobre todo cuando empecé la experiencia, voy a decir así, de ser fraile, y después cuando yo terminé los estudios y me mandaron a Trinidad, al padre Juan Barturen. No han sido personas que han marcado mi vida, y bueno, hay otras que no son menos, pero sí recuerdo a estas 2 personas con mucho cariño y mucho sentimiento también. Lindo, Monseñor, realmente qué bonito. En este camino misionero franciscano, con tantas experiencias que Dios le ha regalado, Monseñor, ¿qué quisiera destacar? ¿Qué le ha marcado? ¿Qué mensaje podemos dejarle a la familia que nos está viendo detrás de estas cámaras, a aquellos jóvenes que nos están escuchando y se sienten identificados con este sentimiento? A veces la familia sí nos apoya, ellos mismos nos han inculcado los valores y esta motivación de asistir a la Eucaristía y todo, y sin embargo cuando decidimos que la vida consagrada podría ser lo mejor, nos ponen un freno. ¿Cuál es el mensaje para todos los que nos están viendo, escuchando? Pues ahora sí yo podría decir que si yo volviera a nacer, me haría franciscano otra vez. Y creo que con todos los defectos, con todas las miserias humanas también, creo que Dios ha sido bueno conmigo. Y ¿qué te digo? Pues soy feliz siendo franciscano y ahora siendo obispo también. Creo que mi visión ya no es solamente un grupo, sino es mucho más amplia ahora, como estando en la conferencia episcopal, pero también estando a la cabeza de un vicariato como es el vicariato del Beni, ¿no? Yo creo que, yo repito, soy feliz, y lo que yo quiero decir a los jóvenes, ¿no?
Muchas veces se tiene miedo. No, nadie está seguro hasta el final, ¿no? Nadie es perfecto, sino que en el caminar se va uno perfeccionando con caídas y levantadas, pero creo que las cosas de Dios, si son de Dios, pues están allí y estará siempre primero Dios para levantarlo uno, y también las personas buenas que se cruzan en el camino de uno y también por los caminos que uno se cruza con ellos, ¿no? Es animarle a muchos jóvenes y a padres de familia o a familias, ¿no?, que el tener un hijo religioso o sacerdote, pues no es una pérdida, es una ganancia, es una bendición que Dios se encarga de derramarla, pues, sobre esa familia en distintos momentos de la vida. Monseñor, ya para terminar, queremos conocer cuál es el sueño de Monseñor Aurelio Pessoa para el Vicariato del Beni. Bien, mi sueño es que surjan las vocaciones que están faltando en el vicariato, que surjan vocaciones para atender de la mejor manera posible esa iglesia pobre que es el Beni. No digo solamente en términos económicos, sino también en términos de agente de pastoral. No hablo de los laicos, hablo de personal consagrado, religiosos, religiosas, pero sobre todo sacerdotes del clero diocesano. Mi sueño es que cuando ya tenga yo que ir ¿cómo se llama?, a ser emérito, pues dejar el vicariato con un buen número de sacerdotes. Ojalá Dios me conceda esa gracia. Muchas gracias, Monseñor, por su testimonio de vida, por compartir con nosotros cosas tan personales, secretos tan bonitos, anécdotas tan lindas. Estamos felices de haber compartido con Monseñor Aurelio Pessoa Rivera este momento de misión, de fraternidad, como lo ha dicho él al iniciar. Queremos invitarlos a todos a que si tienen más consultas, quieren conocer más sobre nuestros obispos, nos escriban a través de las redes sociales de la Conferencia Episcopal Boliviana. Llegamos hasta aquí y los esperamos en una próxima oportunidad.